Las tertulias son conversaciones que pretenden construir pensamiento colectivo. Buscamos amplitud en el pensamiento que pueda guiar acciones políticas que puedan servir para hacer una síntesis política de los temas. Y creemos que de inteligencia artificial y trabajo, o por lo menos esa parte de la vida que uno lo considera la vida productiva, se ha hablado bastante. Y más o menos todos sabemos que va a haber trabajos que se van a ver más o menos afectados. Más o menos está, si bien capaz que es motivo de alguna otra tertulia. Pero queríamos hacer un hincapié para arrancar con un tema que capaz que pasa como por otro lado, que es la cultura que construye comunidad. Es esa parte creativa. Esa parte que capaz que uno dice, esto capaz que está a salvo del avance tecnológico, o ese avance tecnológico, cómo va a impactar en esto que a veces uno lo ve como una cosa que tiene mucho más que ver con ser creativo o con el talento o con cosas que la inteligencia artificial capaz que no las toca de una forma tan evidente como en el mundo productivo. Buenas noches para todos. Gracias, Silvia, por este convite. Es que me acerco a ustedes con algunos materiales que, como les decía recién, no dan respuesta, sino que buscan rumbos para una situación que de cualquier manera nos está poniendo en un lugar en el que nunca estuvimos. Y eso que puede ser muy atractivo, muy desafiante, y hay gente que le encantan los cambios y los vive con alegría, quiero decir que las sociedades los viven en general con lentitud y muchas veces con temor. Así que una buena cosa que tenemos que hacer es empezar a hablar de este tema, a conocerlo un poco más, a aceptar definitivamente que tenemos, según dicen los expertos, 7 años de tiempo para que nuestra vida esté totalmente cambiada gracias a la inteligencia artificial. En un primer momento nos ayudaba a solucionar problemas de índole repetitiva, pero ahora se está metiendo con problemas de análisis y de creatividad. Y resulta que la creatividad era cosa nuestra, era tributo humano. La pensábamos para nosotros, la valorábamos en otros. Le pedí al chat que me escribiera un poema a lo García Lorca para desafiarlo. Y encontré duendes, encontré toda una serie de tópicos lorquianos que aparecieron ahí como para decirme, ¿qué te parece? ¿Caíste? ¿Soy Lorca? ¿Está bien? Y yo le escribí abajo como para desafiarlo a este chico, el chat, y le dije, mejoralo. Borró todo esto en segundos y volvió a aparecer con otro poema escrito a lo Lorca, mejor que el anterior. Desde la Intendencia de Montevideo hemos asumido algunos compromisos bien arriesgados, no en lo personal. El director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón, ha generado, desde que asumió su responsabilidad, una serie de propuestas artísticas que han agotado en público. La directora del Teatro Solís ha tenido salas llenas. Calderón ha generado contactos con otros teatros para trabajar con el teatro independiente y ha llenado también los teatros independientes. Y con una inteligencia emocional ha recurrido a la cúpula de la morgue de la Facultad de Medicina para presentar un Frankenstein. Y allí la inteligencia artificial fue protagonista. En la bóveda de la pantalla de la morgue, acá hay una compañera que lo vio, y algunos otros que cabecean, se proyectaban algunas imágenes realizadas por inteligencia artificial. Pero miren cuál es el desafío. El año pasado en el Solís, una actriz argentina trajo una obra que se llamaba Mari para Mari. En realidad era una obra escrita sobre la madre de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein.
En esa obra, la primera Mary, que le escribe a su hija Mary, relata mientras agoniza vertical, abrazando a su niña recién nacida, porque sabe que está a punto de morir de fiebre puerperal, porque no había antibióticos en ese tiempo, y muchas veces las mujeres no sobrevivían a los partos, por razones obviamente que tenían que ver con a veces quedaban, no sé, restos de placenta en el útero, eso se infectaba y las mujeres sufrían esas fiebres. Esa niña que muere, que no ve a su madre, para la cual su madre lega esta propuesta, que es el espectáculo, 18 años después, publica la novela Frankenstein, escondida, porque eran tiempos en los que las mujeres, como en los de su madre, no les daba por escribir. Los autores Gabriela Escobar y Pablo Casacuberta, con la dirección y la coreografía de la bailarina Andrea Aroba, replantean los integrantes que surgieron a principios del siglo XIX y allí se ven enfrentadas la ética científica y los límites de la muerte. Extrapolan esos temas para tensionar el vínculo actual con inteligencia artificial. Y en determinado momento, el personaje que está construyendo ese Frankenstein, y capaz que lo que acaba de mostrarnos Silvia son pequeños Frankenstein, donde un rostro toma una voz que tiene un nombre, pone un rostro que tiene otro, adopta determinadas claves y se convierte en un nuevo ser. Y el segundo, el morocho, el que nos nombró a nosotros, que sabía todo de nosotros, otro pichoncito de Frankenstein. Digo, estas propuestas aparecen en esa obra en el escenario. Yo no les cuento más porque la van a ir a ver. ¿Pero por qué les traigo esto? Primero porque tiene que ver con este presente. Frankenstein acaba de bajar este fin de semana y agotó. Quedó gente fuera. Volveremos a hacerlo el próximo año. Para los artistas es muy bueno el localidades agotadas. Para el alma es muy bueno de los actores. Para el que va a tratar de ver un espectáculo que le dijeron que es bueno, es una situación frustrante. Pero jugamos un poco con ese hilo de tensión y ya volveremos a tenerlo en próxima temporada. Pero les pregunto, ¿entienden el vínculo entre tocar una realidad que conocemos a medias y empezar a construir otra? Esto es también un Frankenstein. El tema es ver hasta dónde nosotros podemos convertirlo en un hecho estético y la ética no se nos entrevera, como se le entreveraba a Frankenstein, o en todo caso a su creador. Una creación artificial tiene derecho a la felicidad. ¿Cuál es la responsabilidad del creador sobre su obra? ¿Cuánta vida puede recrear un ordenador? A medida que se desarrolla esta propuesta, se disparan un cúmulo de cuestionamientos morales y filosóficos que nos exhortan a reflexionar sobre el presente. Me parece bien interesante traer este ejemplo, porque la Facultad de Medicina simboliza la ciencia, por lo menos para muchos de nosotros. Esas proyecciones nos provocan y esa mirada sobre ese conflicto que se vivió en la creación de una criatura que se arma con distintos pedazos y a la cual se le da determinada calidad de vida, bien se parece ahora, para mí, modestamente, a este fenómeno que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Yo apuesto mucho a nuestra inteligencia emocional para que este cambio no nos lleve puestos. Pero también no dejo de recordar que vivimos tiempos cada vez más globalizados y más complejos. Y que algunos derechos hemos ido perdiendo a la hora de proteger algunas propiedades intelectuales. Alguna vez los científicos defendieron la Marcela porque en Alemania se convertía en un bien para atemperar las señales de la vejez. Y nosotros exportamos toda la Marcela de nosotros al margen de que fuera la de los Viernes Santos, que dicen los paisanos que es la que realmente nos hace bien a la hora de evitar la Marcela.
y hemos extranjerizado muchas cosas. ¿Qué sería de Europa si no hubieran llevado la papa, el tomate, el maíz de América? ¿Cuántas hambrunas no habrían podido evitar? En esa extranjerización hemos perdido históricamente. En esta, ¿estamos dispuestos a perder? Desde lo institucional, a mí lo que me preocupa es cómo vamos a enfrentar nosotros el desafío de promover cultura cuando la cultura viene presentada no con una propuesta de inteligencia artificial, no sustituyendo, no convirtiéndose en una herramienta, no haciendo esto esclarecido, noble, puesto a la vista que acaba de hacer Silvia, sino cuando puede entrar por debajo a la vida de nosotros y engañarnos. Engañarnos en lo chiquito, en lo personal, en lo colectivo, en lo institucional y también en lo social. Y no sé si la palabra engañarnos es la correcta, porque creo que tenemos que hablar un lenguaje nuevo para esto, en algo parecido a lo que nosotros conocíamos como el engaño. Imagínense a nosotros llamando un concurso literario en la Intendencia de Montevideo, convocándolos a escribir para ganar un premio en un concurso literario. Y alguien hace esa trampa que yo hice esta tarde, de hablar con el chat y decirle, escribime un cuento para hablar sobre estos temas y yo lo presento. ¿Y nosotros qué? Lo premiamos. O el jurado lo premia, porque no lo premiamos nosotros. ¿Y ese jurado qué premia? O en todo caso, ¿qué pasa con los otros concursantes que no están sometidos o que no han utilizado la misma tecnología? ¿Cómo dilucidamos eso? ¿En qué lugar nos paramos nosotros? ¿Vamos a dejar de hacer concursos? ¿Vamos a dejar de dar premios? ¿Vamos a dejar de pensar, de crear por estos riesgos? Seguro que no. Esa seguro que es la primera respuesta. Pero ¿hasta dónde nosotros podemos manejar este artilugio, por así decirlo, con una mirada ética que no nos quite creatividad y que nos abra nuevos caminos de libertad? Yo no traje respuestas, traje estas preguntas, después de la de los compañeros, sigo a la orden. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Un gusto estar por acá, haciendo parte de esta mesa preciosa con gente tan linda y tan capa. Las fotógrafas y los fotógrafos hacemos fotografías cargadas de intencionalidad, de subjetividad y de sensibilidad. Y es entonces la fotografía en general un dispositivo ideológico cargado de ideas y de sentidos y de intenciones. Son entonces, más que documentos, construcciones visuales, y más que pruebas son huellas que nos sugieren sentidos, que están cargadas de sentidos. Es una interpretación sesgada de la realidad y es en definitiva un fragmento muy pequeño, un fragmento visual muy pequeño en dos dimensiones, donde la persona que fotografía decide qué entra en el cuadro, cómo nos vinculamos con las personas y con la situación que estamos fotografiando, en qué momento disparamos, qué pensamos o qué sentimos o cómo empatizamos con la situación que estamos fotografiando. Entonces la realidad se parece en fotoperiodismo mucho más a lo que queda fuera del cuadro que a lo que en definitiva queda dentro del cuadro, que es una interpretación muy particular y muy subjetiva. La inteligencia artificial como generadora de imágenes a partir de comandos de texto, de lo que sea, y otra es la inteligencia artificial manipulando imágenes que fueron procesadas o que fueron realizadas por personas. Por ejemplo, en Adobe Lightroom, que es uno de los principales software de edición de fotos, existe ahora una herramienta de inteligencia artificial que lo que hace es reducir el ruido que tienen las imágenes cuando fueron realizadas a sensibilidades muy altas. En Photoshop, ahora a través de comandos de texto podemos pedirle que saque elementos de la foto, que agregue, que cambie colores, que corrija el balance de blancos. Todas cuestiones muy técnicas que las podíamos hacer desde antes de la llegada de la inteligencia artificial, pero que en algunos de esos procesos podía llevarnos horas en una tarea que la verdad no tenía ninguna carga de creatividad aplicada, digamos, en ese proceso, sino que era más bien un trabajo
casi burocrático, digamos. Entonces, en este uso, la verdad es que es muy bienvenida la inteligencia artificial si es que nos ayuda a allanar parte de un proceso que no tiene nada de creativo ni de sensible. Esto creo que nos pasa a todos y a todas, porque todos y todas sabemos usar los filtros de Instagram, podemos entrar a las aplicaciones nativas de nuestros teléfonos a corregir cuestiones que tienen que ver con la imagen. Entonces, acá hay una doble cosa. Si nos sirve para ayudarnos en este proceso, bienvenida sea. Al mismo tiempo, democratiza la herramienta de la manipulación de imágenes, que por un lado nos pone en un lugar horizontal a los que producimos imágenes para mostrar en periódicos, en medios, etcétera, y a los que producimos imágenes para mostrar en nuestras redes de manera más doméstica o más como en un uso más social, si se quiere. El otro gran asunto es cuando la inteligencia artificial lo que hace es generar imágenes desde cero. Este es un capítulo aparte, yo creo que es el capítulo más escabroso y que tiene como más líneas y de donde cinchar y quizás más riesgos, ¿no? Con estas imágenes que venimos pasando son todas generadas por inteligencia artificial. Quizás vieron algunas, circularon en su momento, generaron noticias, arrepentimiento de los medios, pedido disculpas. Son los primeros momentos de crisis de casi que de credibilidad, digamos, sobre el uso de la inteligencia artificial y su cruce con la fotografía. Entonces, a esta primera pregunta como clave de si podemos hablar de fotografías creadas por inteligencia artificial, yo me atrevería a decir que no, o a pensar que no, aunque son, creo que, preguntas todavía muy abiertas y hechas en un momento que estamos todavía muy encima de la cosa. Está sucediendo ahora mismo, estamos terminando de jugar con estas herramientas, ni siquiera las entendemos mucho todavía como para responder de manera sólida, ¿no?, a estas preguntas que nos venimos haciendo, pero bueno, para ir tirando ahí como algunas cosas. Y cierro con una frase de Gramsci que todos y todas más o menos conocemos, que dice: el viejo mundo está muriendo, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Intentemos entonces que la inteligencia artificial, esto ya no lo dice Gramsci, lo digo yo, intentemos entonces que la inteligencia artificial pueda ser una herramienta para potenciar la creatividad, para poetizar la imagen, para generar puentes, para ficcionar con fotografías historias que no se fotografiaron y no para alimentar la mentira y el engaño que siempre son funcionales a los monstruos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, buenas noches para todos y para todas. Inteligencia artificial es un término que se puso en el tapete hace muchísimos años, porque hace muchos años que existe la inteligencia artificial, y básicamente el término significaba la capacidad de las máquinas de hacer cosas que para los seres humanos requiere el uso de la inteligencia. Esa primera definición ya sabemos que no es lo que nosotros entendemos hoy por inteligencia artificial, porque, por ejemplo, una planilla Excel sería inteligencia artificial y hoy nadie dice que ahí hay inteligencia artificial. La inteligencia artificial básicamente se divide en dos grandes líneas de desarrollo desde el punto de vista de la ingeniería. Una es la que es basada en reglas, o sea, los desarrolladores, los ingenieros definen cuáles son las reglas y las programan, y otra basada en aprendizaje, que es lo que hoy vemos. ¿Cómo funciona una inteligencia artificial basada en aprendizaje? Básicamente uno implementa unos programas muy sencillos, o mejor, pueden ser sencillos o no, pero con reglas muy básicas, y en realidad frente a mostrarle a ese programa diversas situaciones, lo va modificando para que aprenda a hacer la tarea por la cual estamos interesados en que haga. Los programas que hoy hacen estos textos, por ejemplo ChatGPT o los programas que generan imágenes, hacen eso, y así fue como fueron desarrollados. Se les mostró, la única diferencia es que en el caso de ChatGPT se les mostró
millones y millones de imágenes, de texto, y en el caso de los modelos que hay para generar imágenes, lo que se le mostró fueron millones y millones y millones de imágenes. Cuando digo millones, son millones, muchos millones, 600 millones, 1000 millones, o sea, muchos millones de datos. Entonces, estos modelos lo que terminan haciendo muchas veces es memorizar. Lo que pasa es que memorizan a un nivel que es difícil para nosotros darnos cuenta de que están memorizando, pero es lo que hacen. Y de hecho hay trabajos científicos que muestran cómo algunas de estas redes, de estos modelos que generan estas imágenes increíbles, en realidad si uno le pide una imagen, digamos, si uno le da indicaciones similares a la de la imagen con la que fue entrenada, la imagen entrenada es la que aparece, gracias. La imagen entrenada es la que aparece la que aparece como resultado, o sea, termina generando una imagen que fue la que se usó para entrenar. Y eso es una pista para pensar que en realidad lo que hacen estos grandes modelos es memorizar. De hecho, hay, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, uno puede hacer rápidamente que se equivoque, o puede hacer rápidamente que genere texto que suena bien y que suena razonable, pero que en realidad está mal. Está mal, semánticamente mal, o sea, lo que dice está mal. ¿Por qué? Porque en realidad ChatGPT lo que es una aplicación, es un programa que genera texto probable. Entonces, frente a una pregunta que yo le hago o algo que le pido, empieza a generar texto que es muy probable dada esa pregunta o esa consulta o lo que yo le haya puesto. Hay un tema ahí, digamos, más técnico, que es cómo se logra combinar texto con imágenes, o sea, cómo yo logro a partir del prompt que mencionaba, cómo logro a partir del prompt generar imágenes, y eso es en realidad porque para una computadora el texto y la imagen y audio es todo lo mismo, todo se transforma en números, esos números se pueden combinar, y de hecho así es como funcionan estos modelos, se combinan para que, por ejemplo, yo pueda decirle que genere una imagen y el modelo lo pueda generar. Y un par de reflexiones más que quería hacer. Uno es que con respecto a la facilidad o la dificultad que tenemos para detectar que un producto, digamos, de una imagen o un texto fue producido por una solución de este tipo, hay estudios por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, son estudios de texto en inglés generado por ChatGPT, donde se le presentan a personas textos generados por personas y por ChatGPT, y ellos tienen que decidir si son generados por persona o por ChatGPT, y el resultado es que un poquitito más del promedio clasifican como que es de un ser humano, pero es tan mínimo que en realidad es súper aleatorio, o sea, casi que no pueden distinguir entre un texto generado por ChatGPT o un texto generado por una persona. Y después lo otro, y ahora voy a mencionar a Pablo Musé, que tú lo mencionaste. Pablo Musé es socio mío en la empresa, pero además es colega, amigo. No le cuentes. Por favor. Él está dirigiendo un proyecto en facultad donde una de las cosas que están desarrollando es intentando encontrar métodos para distinguir cuando una imagen en particular viene generada o ha sido manipulada o no. En general, la mala noticia es que en general se usan otras redes, otros modelos de inteligencia artificial para eso. O sea, se vuelven a entrenar modelos para detectar si algo fue generado o no por una inteligencia artificial. O sea que en realidad seguimos dependiendo de esas soluciones. O sea, no es fácil que una persona pueda distinguirlo. Hoy, por ejemplo, con imágenes, dependiendo de cómo estén generadas, uno puede encontrar que la iluminación no es correcta,
pero tiene que ser un especialista, y además, para mí eso es hasta una limitante de los modelos actuales que no tiene por qué mantenerse en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema que me apasiona, obviamente, me mueve como músico, me mueve como autor también. En lo que tiene que ver con el derecho de autor, es una nota que salió el 19 de agosto del 2023 en Infobae, pero bueno, está el link ahí por si quieren, y es una sentencia de Estados Unidos. La sentencia subraya las complejidades jurídicas que rodean a la inteligencia artificial y los derechos de propiedad intelectual. Mientras la tecnología sigue evolucionando, la ley mantiene que la creatividad humana es el núcleo de la patentabilidad. En marzo pasado, la Oficina de Derechos de Autor aclaró que la mayoría de las obras generadas por inteligencia artificial no son susceptibles de derecho de autor, pero que los materiales asistidos por inteligencia artificial podrían optar a protección en determinados casos. Una obra creada con la ayuda de inteligencia artificial puede respaldar una reclamación de derecho de autor si un humano la seleccionó o dispuso de una manera suficientemente creativa. Por lo tanto, por ahora, ninguna creación de inteligencia artificial nativa se puede registrar o patentar, dado que se entiende como que el derecho de autor es uno de los derechos humanos y que atrás de cada creación tiene que haber una persona física. Y eso es en lo que estamos ahora. Pero es algo que se está discutiendo a nivel de la OMPI y que puede cambiar. Así que por ahora un algoritmo que genera algo no lo puede registrar o patentar. Sin duda que estamos ante el inicio de un cambio de paradigma. Estamos en un cambio de paradigma fuertísimo. Y me baso en un concepto de un libro que leí hace 5 años de Harari, que se llama Homo Deus, que fue la primera vez donde empecé a leer fuertemente sobre inteligencia artificial, y él plantea al final del libro de que estamos ante el fin del humanismo como era y el inicio de otra era que sería el dataísmo, la religión de los datos. No sé dónde estamos parados, no sé qué va a pasar en el futuro, estamos en esta modernidad líquida, como dice Bauman, y la realidad es que sí, es un momento que nos pone en jaque nuestra percepción de la condición humana, y eso que tiene que ver con el humanismo se está dinamitando como tal. Y lo vengo a compartir acá con todos ustedes, esta situación. No sabemos hacia dónde vamos, pero por otro lado, esta situación de tener miedo a lo que se viene no es nuevo. En la Edad Media, Gutenberg apareció con la imprenta y la imprenta generó un sismo en la sociedad occidental. Eso de que se democratizara el conocimiento generó un sismo en la iglesia, generó la reforma de la iglesia. Lutero se basó en la reforma imprimiendo Biblias traducidas al alemán, y eso generó un sismo. En el siglo XX, todas las transformaciones tecnológicas fueron generando situaciones que fueron rupturistas a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico. Y la primera reacción nuestra como humanos es decir, es malo lo que viene, era mejor lo que estaba antes. Pero esto es parte de la evolución en sí misma y no hay que tener miedo a la evolución. Obviamente, plantea un desafío porque nos pone en jaque en aspectos que para nosotros son base de nuestra, digamos, de nuestra identidad. Está rompiendo con cuestiones que las damos por hechas. El inicio de un derecho, como el derecho de intérprete, nace por una situación tecnológica. Los músicos, antes, en el siglo XIX, hasta principios del siglo XX, para que hubiera música en un local tenía que haber un músico ejecutándola en vivo. Sin embargo, los medios tecnológicos, la aparición de la radio, de los fonogramas, la aparición de elementos mecánicos, puso en jaque el trabajo del músico, porque ahora lo llamaban un estudio. Grababa y después pasaban un disco en un local bailable. Eso generó una huelga de la Filarmónica de Viena, que derivó en la OIT y en la OMPI, diciendo, estamos con un problema con la tecnología. Antes, para que hubiera música, nos llamaban para tocar. Ahora nos meten en un estudio, grabamos y pasan un disco, nos quedamos sin trabajo. Y esa discusión que derivó en el Convenio de Roma en 1961 dio nacimiento a un nuevo concepto. Las revoluciones técnicas, la aparición de medios mecánicos dan nacimiento a un derecho de intérprete. Todo lo que tiene que ver con aspectos legales siempre van atrás de la evolución tecnológica. Y bueno, y esto no es nuevo. Algunos ejemplos de usos creativos de la inteligencia artificial. Por ejemplo,
Esta publicidad tiene meses, es de ahora, es de Brasil, 70 años de Volkswagen en Brasil, donde Elis Regina vuelve a la vida y canta con su hija María Rita. Me encantaría poder verla. ¿Le damos play? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu Muestra la cumbia de los 70 a comigo. los 80 con la cumbia actual y genera un dueto de María Rita con Elis Regina. É melhor que Da sonhar. la posibilidad de que madre e hija Eu vuelvan a cantar. Es sei que increíble. o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. María Rita cobra de nuevo derechos. Claro, entonces Heredando lo los leí en un derechos que artículo tenía su de la UBC, que es la Sociedad de Autores de Brasil, y de autores y intérpretes, están juntos. Acá es Agadu por un lado y Sudey por otro. Claro. Pero en el análisis lo que hablan fue de que primero le pidieron autorización a los familiares, autorización para poder utilizar la imagen de Elis Regina, de analizar la forma en la que cantaba para generar un nuevo canto, que es básicamente inteligencia artificial analiza toda la forma en la que cantaba Elis Regina y generó esta nueva interpretación, pero al hacerla generó derechos de intérprete. Para ir cerrando y me fui, este elemento que es un chivo también, es de mi nuevo material que lo grabé acá, pero generamos con una empresa que se llama Ultradrop, con inteligencia artificial, lo que son los contenidos audiovisuales. ¿Para qué? Para redes, reels de Instagram, para TikTok, para el canvas de Spotify, que son las imágenes que ves en el celular cuando pones una canción. Y bueno, a nivel creativo, ¿qué fue lo que vi? Me pidieron que yo le diera órdenes al algoritmo, que escribiera, y básicamente le mandé el texto de la canción, que se llama La Ciencia de la Paciencia, donde habla de una persona que tiene muchas ideas en su cabeza y que son como plantas que germinan. El algoritmo interpretó y generó estas imágenes. ¿Qué me pasó al trabajar? Que es como lo que decías vos. Hoy en día a veces son un poco torpes. Porque me mandaba un video. Entonces yo decía, muy bien, llegamos hasta acá, pero me gustaría retocar el fondo, me gustaría hacer esto. No puedo, me dices. No sé qué va a pasar si le doy una nueva orden. En este momento actual hay como limitaciones. Lo cual no quiere decir que en el futuro no las haya y que la evolución obviamente vaya a ir y donde se generen productos donde no tengamos la capacidad de saber si lo hizo un humano o no. Lo que yo veo a nivel creativo es que el guionista estaba claro, porque yo le di un guión, el director estaba claro, pasaba a ser el ingeniero, el director audiovisual. ¿Quiénes se quedaron sin trabajo? Todo el equipo de producción y postproducción audiovisual. Antes necesitabas un ilustrador, un editor, alguien que corrigiera el color, alguien que hiciera el render. Todo eso lo hizo directamente el algoritmo de inteligencia artificial. Todas las personas que en el medio que se barrieron, imagino que en un futuro también los creativos. Así que bueno, son preguntas que uno tiene. Muchísimas gracias. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Aldo Domínguez. Mi seudónimo de laburo de trabajo es Demian Godoluz. La historia de por qué tengo seudónimo es larga y es para otra charla. En realidad la mejor manera de definirme es en base a lo que hago y a lo que soy, porque básicamente uno es lo que hace. Así que soy ilustrador. Y no cualquier ilustrador, soy un ilustrador preocupado. ¿Por qué soy un ilustrador preocupado? Bueno, les cuento. A mediados de julio se hizo el Premio Nacional de Ilustración en su 9ª edición. Se anunció, dieron un mes de plazo para entregar los proyectos. Y allá oculto, en la página 11.3, no es que me haya obsesionado con el tema, estaba reconocida la inteligencia artificial como técnica. No fue anunciado ni nada, estaba ahí, tú tenías que leer las bases y encontrarlo.
En base a esto y como buen ser humano, esto me hizo hervir un poquito la sangre y empecé a tratar de generar una movida en torno al tema. Para los que no saben, el trabajo de ilustrador es un trabajo bastante solitario en realidad. Somos más bichos antisociales que otra cosa. Normalmente el trato lo tenemos o con la persona que nos contrata o con un intermediario, pero no más que eso. La interacción social es como una cosa media rara. Pero esto hizo algo que estuvo bueno, y es que nos olvidamos de todas esas estupideces y tratamos de unirnos. Entonces, a raíz de la movida, otras personas también empezaron a moverse. Una compañera que se llama Verónica Alvarado envió una carta al MEC analizando distintas problemáticas que veía en sus bases, entre ellas la de la inteligencia artificial. Esto fue creciendo, nos fuimos uniendo, fuimos hablando, discutiendo, buscando espacios, y al final, aunque parezca mentira, logramos que el MEC nos atendiera. Fuimos a una reunión con el MEC en la cual nos pidieron que fuéramos pocos, no más de 2 o 3, porque el espacio era reducido. Cuando llegamos ellos eran 8. 3 de jurídica, se ve que pensaron que algunos de nosotros tenían muchos estudios legales o algo. Y bueno, cruzamos la puerta y nos atendieron realmente muy amablemente. Lo primero que nos dijeron es: las bases no van a cambiar, pero de forma amable. Bueno, empezamos a discutir los distintos puntos que habíamos presentado. Rápidamente la discusión derivó a la inteligencia artificial. Y de vuelta fue uno de esos momentos que me hizo preguntarme lo mismo que me pregunté al principio: ¿qué hago acá? Básicamente, ¿y por qué les cuento esto? Es porque algunos de los fundamentos que ellos utilizaron son cosas que escuchamos a diario y que incluso a veces aceptamos, y aceptamos erróneamente. Y eso en realidad es pecado nuestro, porque tendríamos que informarnos más sobre el tema. Entre los fundamentos que manejaban, había, por ejemplo, no me acuerdo ahora el nombre, igual es un nombre un poco complicado, capaz que alguno se acuerda. Presentaron un premio, hay una persona que presentó en el MoMA una obra hecha con inteligencia artificial, que la obra va cambiando, es hermosa. Le llevó 18 meses, el MoMA le cedió sus obras para que pudiera recabar esa data, y creó una cosa que es fabulosa. Por la parte, bueno, de vuelta, para mí uno de los principales problemas de la inteligencia artificial como está ahora es el punto de vista ético, y esta obra la respeta. Es de las inteligencias artificiales que hay en la vuelta, esta obra generada con esa inteligencia artificial la respeta. De vuelta, el Premio Nacional de Ilustración dio un mes. Si ustedes conocen a un ingeniero que pueda hacer eso acá en un mes y presentarse, preséntemelo. Entre otras cosas, preguntábamos por qué admitían el uso de inteligencia artificial. Porque a nosotros nos preocupaba el precedente que dejaba sentado. La respuesta fue que tenían miedo de que el premio se desprestigiara. Entonces, para evitar que alguien se presente y gane el premio con el uso de inteligencia artificial, como pasó en el concurso de Sony, ellos querían ponerlo como una técnica. Básicamente, es como querer evitar que te roben y vas y habilitas a que te roben. O sea, es un poco contradictorio. Ellos escudaban en la firma de, ¿cómo es que se dice? Un deslinde de... Exactamente. Entonces, en base a esto, nosotros entendíamos que en realidad le preocupaba más el prestigio del premio que los propios artistas. Entonces, en realidad, y honestamente, y capaz que suena un poco duro lo que voy a decir, en ese momento me di cuenta que eran ellos los que tenían que preguntarse para qué estaban ahí. O sea, que vos priorices
el prestigio de un premio o de cualquier otra cosa por encima de las personas, eso ya nos habla de que estamos haciendo las cosas mal. Por más que vos hagas un deslinde de responsabilidad, que eso básicamente es lavarse las manos, la culpa es del otro, yo no tengo nada que ver, la verdad no, tendrías que haberte preocupado de resolver este dilema, o discutirlo, o de llamarnos y tener una mesa de diálogo para esto. Ojo, nosotros no fuimos a darle palo ni a prender fuego, nada, incluso fuimos con propuestas. Entre las propuestas estaba que, bueno, como era evidente que probablemente alguien se presentara con inteligencia artificial, le propusimos crear una categoría aparte para inteligencia artificial, lo cual nos parecía lógico. A lo cual ellos dijeron que no, que en realidad eso no quitaba la posibilidad de que alguien igual se presentara en el otro premio y ganara. Nosotros entendíamos que la mejor manera era, si tenés un espacio para hacerlo, le estabas facilitando el espacio para presentarte, era menos probable que alguien se presentara al otro premio con inteligencia artificial. Entre otras cosas, también manejaron el tema de que es una forma de democratización del arte. Actualmente, en realidad, la mayoría de las inteligencias artificiales generativas más consumidas o las que más se usan, en realidad a los que le dan ganancias son las empresas. Eso no es democratizar el arte. Eso es ganancia para los dueños de la máquina. Y en base a eso, bueno, nos retiramos de ahí bastante molestos, pero generó algo bueno que hasta el día de hoy sigue en proceso, y es que decidimos generar una asociación de ilustradores, dejando de lado esos egoísmos, ese ser ermitaño que tenemos, y caminar en base a eso. Estamos dando los pasos para generar la Asociación de Ilustradores del Uruguay y que podamos defender nuestros derechos y demás. Aparte, el MEC entiende de que nuestra área de trabajo es un área fuerte, lo cual me encantaría. Yo le preguntaría a cualquiera de los que está acá si conocen por lo menos 5 ilustradores uruguayos y que los mencione ya. A ver, y eso ya es una demostración de que el área no está fuerte. Ya de por sí, en realidad, no todos los ilustradores del Uruguay tenemos que buscar mercado afuera y no lo podemos buscar acá. Más allá de eso, hay una cosa que sí, todo eso obviamente me generó un montón de dudas, de hacia dónde vamos, un montón de dudas en general, pero principalmente lo que hay que buscar es los principios éticos de esto. Si nosotros podemos caminar hacia una regulación de esto, creo que sería lo mejor que nos podría pasar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Nuestro país siempre ha sido precursor de un montón de cosas. Perdón, paréntesis, porque los 3 de Jurídica que estaban ahí tuvieron que hablar en algún momento, porque nosotros le preguntamos por qué no podíamos caminar hacia una regulación, y la respuesta de ellos fue: esto no se reguló en ningún lado, no hay ninguna base jurídica en ningún otro lado, nosotros no podemos generar nada. No sé, el trabajo jurídico en realidad no tendría que ser copiar y pegar, pero bueno. En base a eso, nosotros, ahora sí, retomo, nos fuimos con la certeza que teníamos que formar esta asociación de ilustradores. Esto está en proceso, y otra certeza que tenemos es que sí, y en realidad los invito a todos a que fomentemos estos espacios de discusión, y que, a pesar de que parezca algo que va a tomar mucho tiempo y que medio a largo plazo, caminemos hacia una regulación. Tratemos de que esto se discuta y se regule, porque una cosa que mucha gente no sabe es que, ya hoy mencionaban lo de Frankenstein, las ilustraciones que genera Midjourney y el resto de programas de inteligencia artificial son un Frankenstein en base a ilustradores de otras personas, a ilustraciones de otras personas que no dieron sus derechos para que sean usadas y no perciben un peso de eso. Entonces, eso tiene que ser defendido. Tiene que ser defendido. Y la única manera es regulando. Esto no quiere decir que uno quiera ir, quemar todo, romper las máquinas. No estamos en esas épocas.
Es más, la inteligencia artificial nos ofrece unos adelantos y puede ser utilizada de otra manera. Pero si no se regula, en realidad lo que va a hacer es un parásito. Porque otra cosa es que la inteligencia artificial sin regulación no es una herramienta. La herramienta somos los humanos. Porque se alimenta de nuestro trabajo y ofrece un producto en base a nuestro trabajo para competir con nosotros mismos. ¿Ah? Si eso se llega a regular, eso se acaba y se puede utilizar como otra cosa, como una verdadera herramienta. Actualmente es un arma. Así que lo que les pido es, por favor, apoyen esto y caminemos hacia esa regulación. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Silvia. En lo que tiene que ver puntualmente y aplicado con la música y con el arte, algo que estuve reflexionando estos días es qué es para cada uno de nosotras y nosotros estar frente a una experiencia artística, ¿no? Y voy a hablar puntualmente, por ejemplo, en este caso de la música. La experiencia artística tiene una instancia que es el producto, una canción que nos gusta, ¿no? Esa canción existe y desde la canción hacia cada uno de nosotros y nosotras hay un intercambio, esta canción me gusta porque me genera tales emociones, o me gusta porque me recuerda tales cosas. Y probablemente en ese recuerdo también hayan emociones. Pero hay algo detrás de esa canción, algo que es el origen de esa canción o de esa composición, que es el proceso creativo. Entonces ese proceso creativo puede provenir de una persona o puede provenir de una máquina. Es importante saber el origen de la creación, por ejemplo, en este caso de una canción. No sé, esto es una pregunta que abro. ¿Es importante saber el origen? Por ejemplo, para mí, saber que una canción de Discépolo fue compuesta en un bar emblemático de Buenos Aires, donde se juntaban intelectuales de la época y componían en conjunto, intercambiaban y pensaban en la sociedad y filosofaban, y que de ahí surge una canción, surge un sur, paredón y después, para mí tiene sentido. Para mí me hace al contenido de esa composición. Más me lo hace cuando de repente esa canción está puesta en la voz del polaco Goyeneche. Entonces, ¿cuál es el límite de la creación? ¿El límite de la creación es el producto? ¿Es la canción? ¿Es una partitura y es una letra? ¿O es su intérprete? ¿El intérprete hace a la composición? Para mí sí. Una creación es todo su contexto. ¿Y qué es lo que hay a diferencia de lo que tiene que ver con una máquina o con una inteligencia artificial? La emoción. Cuando yo en una canción que compongo, escribo, siempre que quiero vuelvo a recorrer el patio de mi infancia y canto eso, yo lo canto, pero eso tiene una historia en mí. A mí me levanta recuerdos, me levanta imágenes, me levanta una casa de infancia, los olores, los aromas, las personas que vivían al lado, la música que se escuchaba. Y tengo como la fantasía que cuando canto esa canción y alguien escucha que yo estoy cantando siempre que quiero vuelvo a recorrer el patio de mi infancia, estoy transmitiendo algo más que lo que estoy diciendo. Personalmente no me da tanto miedo de que en algún momento la máquina supere al humano y controle al humano. Creo que en algún punto tendríamos que ver con Freud, si tuviésemos la posibilidad. Si por un lado no tenemos miedo, pero por otro lado también siempre estamos tentando esa posibilidad de que algo venga y nos controle y nos domine, o el extraterrestre, o la máquina, o lo que sea, ¿no? Hay una pulsión ahí, ¿no? Que es casi un coqueteo. No me da miedo. Quizá el día, si estoy viva, cuando pase eso, que se descifren absolutamente todos los circuitos neuronales de la persona en una cabeza, ahí me va a entrar a dar un poco de temor. Pero en realidad, bueno, como dijo María Inés, Santi, Javi, Diego, Aldo, Silvia, todas las personas que hemos estado hablando acá, esto fue un poco como pensar en voz alta, como hacer terapia con ustedes, porque a medida que también iba escuchando que iban hablando, se me iban ocurriendo determinadas cosas y ahora me voy a ir con tremenda manija y voy a seguir pensando. Y dejar un poco como la propuesta de eso, ¿no? De pensar y repensarnos, ¿qué significa? ¿Qué significa la inteligencia artificial aplicada acá, en este momento, en este pedacito de tierra del planeta Tierra, para quienes estamos acá, en este contexto? Yo quiero realmente agradecerles muchísimo. Creo que agradecerles porque
todo lo que escucharon y todo lo que dijeron, en definitiva, va a formar parte de un algo que los va a trascender, porque esto vamos a tratar de que empiece a formar parte de una propuesta hacia los ciudadanos, sí, evidentemente, con un objetivo político, pero con un objetivo político buscado desde la humildad, desde la escucha y desde la responsabilidad de devolver algo, con esa idea. Por eso es que estábamos haciendo el registro. Esta interacción tiene que construir algo. Así que yo desde ya les agradezco a todos ustedes, por supuesto, a todos ustedes también, la participación, el haber tomado el guante, no solamente dedicar este tiempo a compartirlo con los demás, sino la generosidad de que aquello que compartieron definitivamente no es para ustedes, es para compartir y para generar cosas para todos. ¿Sí?